muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nosotros pertenecemos a un movimiento que es originalmente el Barzón. A partir del 2009 nosotros nos constituimos como la Alianza Nacional de Deudores de la Banca, el Barzón Mexiquense. Nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente que tiene problemas con la banca, en cuanto hacia créditos hipotecarios o automotrices o tarjetas de crédito o pequeños y medianos empresarios, que son las famosas pymes, ¿sí? Nosotros intermediamos con las bancas, llámese el banco que sea o la financiera que sea, para ayudar a los deudores a que paguen lo justo. De hecho, nuestro lema debo no niego, pago lo justo es un reflejo del interés de la sociedad por pagar, pero siempre y cuando sea lo justo, evitando lo que es la usura y el agiotismo. ¿Cuáles considera que son los principales causas por las que las personas se vuelven deudores de la banca en este aspecto de la vivienda en el Estado de México? Mira, a partir del 2000 que se da el boom inmobiliario, donde mucha gente empieza a contratar créditos hipotecarios, empiezan a ver desarrollos habitacionales grandes, me acuerdo que fue con Fox, posteriormente con Calderón, ocurre un fenómeno que se denomina falta de desarrollo sustentable. Es decir, la gente que vivía en la Ciudad de México compró vivienda en los grandes corredores dormitorios habitacionales del Estado de México. Y la gente que trabajaba en Vallejo ya empezó a vivir en Zumpango, empezó a vivir en Coacalco, en Tultitlán, ¿sí? Y se dieron cuenta de una gran situación que fue uno de los principales. Hay muchos, pero el principal fue que no hay un desarrollo sustentable. La movilidad es un aspecto. Había gente que se pasa hasta 6 horas de traslado de su inmueble, de su domicilio a su fuente laboral. Y muchos optaron, en vez de gastarme tanto dinero y tanto tiempo, optaron por dejar de pagar la casa. No nada más a los créditos bancarios a la banca privada, sino también los créditos de Infonavit o de Fobiste. Hay mucha casa abandonada. De hecho, en el Estado de México, si lo puedes corroborar con la delegada actual de Infonavit, hay más de 500,000 deudores de Infonavit. Y sucede por ese fenómeno, ¿sí? Son personas que, teniendo su trabajo en la Ciudad de México, decidieron venirse al Estado de México, a la zona conurbada, a la metropolitana, Naucalpan, Valle de México, Chalco, Iztapaluca, San Vicente, Los Reyes, Texcoco, Ecatepec, ¿sí? Y el traslado son demasiadas horas. De hecho, el desarrollo sustentable da un fenómeno, no solamente la falta de pago a sus créditos hipotecarios, sino también derivan en otro fenómeno que fue el descuido de los hijos y en consecuencia drogas y delincuencia. Hay muchos fenómenos que se dan por ese motivo. La gente deja de pagar por eso. La casa está lejos, pero además de eso, la falta de empleo, pero además de eso, el tema fundamental se llama agiotismo. En aquel tiempo que firmas tu crédito siempre con interés y garantía hipotecaria, que es lo correcto, ¿sí? Te lo firmaste en UDIs, en unidades de inversión. En ese momento que tú firmaste tu crédito, lo contrataste y la UDI costaba 1.4 y tenía un interés, digamos, del 9% anual. Aparte si dejabas de pagar el moratorio, pero vamos a las UDIs. En ese momento que tú contratas en el 2000, la UDI costaba 1.1 peso, ¿sí? Pero la UDI año con año subía. Ahorita en este momento está como 9.4. Es decir, si la banca te prestó 100 pesos, cuando tú te das cuenta ya le debías 1,000 pesos. Y sobre esos 1,000 pesos también pagabas intereses. La mensualidad que tú empezaste a pagar no alcanzaba ni a cubrir la UDI, el valor de la UDI, y ni siquiera los intereses. Y le pasó a todo el mundo. Por eso empezó a haber movimientos sociales como el de nosotros. Para decirle a la banca que era injusto que si me prestaste 100,000, te tenga que pagar 1,000,000 de pesos. Precisamente por esas unidades de inversión. A partir del 2011-2012, a través de la lucha, los bancos empiezan, inclusive el Infonavit, los bancos empiezan a cambiar de UDIs a pesos simples. Y luego, en consecuencia, ya la mensualidad se vuelve fija. Es decir, si pagas 3,000 y tienes un contrato por 100 meses, el último mes va a ser de lo mismo que iniciaste pagando. Uh-huh. En las UDIs no era así. La UDIs iba subiendo. Uh-huh. La unidad se llama unidades de inversión. ¿Sí? Ese fue el problema principal. Las grandes distancias, que es decir, la falta de desarrollo sustentable, los intereses que eran de agiotista, de usurero, ¿sí? Producto de que firmaste en UDIs. Ese fue el problema. Okay. Y sigue siendo el problema.
Desempleo, la delincuencia, el desplazamiento por grupos criminales. En el área metropolitana de la Ciudad de México se da un fenómeno, el despojo, la invasión. Lo cual, mira, México tiene 53 metrópolis. El principal fenómeno de las invasiones está en la metrópoli de la Ciudad de México, que abarca municipios conurbados de la Ciudad de México y del Estado de México. Ese es un fenómeno. Pero aparte te vuelvo a repetir, el hecho de que tú vayas a trabajar, de que no pagues, esto te provoca abandono de hijos, y el abandono de hijos te provoca problemas de delincuencia y de drogadicción. Ya te provoca un fenómeno social tremendo y familiar. Muchas personas que se encuentran en esta situación obviamente acuden a ustedes. ¿Qué porcentaje considera usted de los deudores que se acercan a su organización están en un riesgo real de perder su vivienda? Todos, mira, cuando tú firmas ante notario público, tú firmas un crédito simple, el banco o la institución Infonavit o Fobiste lo que te prestan es dinero. Y tú a cambio del dinero que te prestaron y de que te comprometes a pagar, vas a dejar en garantía tu casa. Entonces, toda persona que deje de pagar está en riesgo de perder su patrimonio. ¿Por qué? Porque si el banco dice, oye, no, me dejaste de pagar y te demanda por cualquier vía, ejecutiva mercantil, ordinaria mercantil o una acción hipotecaria, ¿sí? El juez sentencia a que pagues el capital más intereses y los que se sigan acumulando, ¿sí? El banco sentencia y posiblemente ellos meten un incidente que se llama de remate público y se adjudican los inmuebles. Ya nomás está para que le soliciten al juez, ordene de su ocupación y entrega y ya se lo entreguen al banco o a quien tenga los derechos adjudicatarios, ¿sí? Toda persona que tiene un crédito hipotecario tiene en riesgo su patrimonio ante el incumplimiento o ante la mora. En ese sentido, ¿ha aumentado el número de personas afectadas por créditos denominados en veces salarios mínimos o tasas variables? Sí, por supuesto, mira, el Infonavit cuando nace, ¿sí? Los contratos los firmaban en veces salarios mínimos. Entonces, mientras el salario mínimo no crecía, no te interesaba, estaba bien. Pero a partir del 2018, donde el salario se dispara, porque así se disparó con López Obrador, si tú debías 100,000 pesos en vez de salarios mínimos, ¿sí? Ya cuando te incrementaban un 30% el salario, el sueldo, el salario mínimo, en ese momento te incrementaba lo que tú le pagabas a Infonavit en tu crédito hipotecario, ¿sí? Pero hay una buena nueva, o sea, lo que pasó ahorita con las reformas al Infonavit y con las reformas laborales que hizo López Obrador y Claudia, lo único que es muy bueno, es de que ya los contratos ya no se firman en veces salarios mínimos. Y que tú puedes, si tú eres derechohabiente de Infonavit, tienes un crédito hipotecario con Infonavit, puedes acudir a una unidad, a una oficina de Infonavit y hacer la conversión de veces salarios mínimos a pesos. Y entonces tu mensualidad se te vuelve fija. Suba o no el salario mínimo, siempre va a ser fija. De todas estas personas que acuden a ustedes, ¿qué apoyos, qué beneficios o qué soluciones pueden ustedes ofrecerles? Mira, lo primero es que nosotros con los bancos no les vamos a pagar intereses de entrada, ni moratorios ni ordinarios. Lo que nosotros hacemos, si el banco te prestó 1,000,000 de pesos, es negociar con el banco sobre ese 1,000,000 de pesos. No aceptamos que, oye, me debes 2 millones de intereses, pues te los debía, nosotros no. Y nosotros tenemos acuerdos a través de la lucha social con los bancos de poder determinar y negociar nada más en base al puro capital, ¿sí? Y si los bancos no acceden, nosotros en términos de la Constitución del derecho a la libre manifestación, vamos y nos apostamos en los bancos solicitándoles una solución a los problemas de los agremiados, ¿sí? Haciendo eso, te digo, nuestra Constitución que establece la libre manifestación. Si no mal recuerdo, es el artículo 9. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no violentamos, nosotros lo que hacemos es hacer uso de la libre manifestación. ¿Sí? Si a nosotros la ley nos permite, la misma Constitución nos permite, ¿sí? El artículo 9, que dicen, a nadie se le puede cortar el derecho de asociación o de reunión pacífica, siempre y cuando no llevemos armas y sea con un fin lícito, ¿sí? Entonces, nosotros nos apostamos en los bancos, con todos los agremiados, con toda la gente que es solidaria con las personas que están a punto de perder sus casas, y negociamos eso. O sea, no nos negamos a pagar, pero sí te vamos a pagar lo justo. Cuando un crédito se vuelve impagable,
entra en juego los despachos de cobranza extrajudiciales, las llamadas inmobiliarias que compran carteras vencidas y presionan a las personas para pagar. Ahí ustedes, ¿cómo entrarían o cómo pueden apoyar en ese aspecto a las personas? Mira, por lo general nosotros tenemos relación con todas las personas que compran vivienda. Perdón, que compran créditos, porque ellos no compran la vivienda, compran los créditos. En cualquier etapa en la que estén, mira, cuando el crédito no está demandado, ellos compran la deuda. Se llama cesión de deudas. Cuando el crédito ya está demandado, ellos compran la cesión de derechos litigiosos. Cuando el crédito ya tiene sentencia y ya está adjudicado, compran derechos de cesiones de derechos adjudicatarios. Cuando el inmueble ya se inscribió en el registro público, es una compraventa lisa y llana. Con todos los despachos financieras, inmobiliarias, las cuales se dedican a la compraventa de créditos, sí tenemos relación y tenemos negociaciones similares a la que tenemos con los bancos. Así entramos. ¿Cuáles son las peores con las que ustedes se han encontrado? A la gente, mira, hay inmobiliarias y hay particulares que compran los créditos, van, se agarran con un grupo de choque y desalojan a la gente sin orden de juez y sin nada. Esas son las peores. ¿Lo hacen por qué? Pues porque no hay nadie en que se les oponga y porque pues, tienen ahí algún contacto con la policía o con alguien y se da cuenta. Lo otro es que hay inmobiliarias o grupos empresariales, inclusive SOFOMES, ahorita se pusieron de moda las sociedades anónimas promotoras de inversión, las famosas API, te compran cartera vencida, incluyendo cartera prescrita. ¿Sí? Es decir, que ya prescribió la acción hipotecaria que tenían para poder desalojarme. Y ellos lo que hacen, utilizan a la fiscalía para denunciar los despojos. Y como el que está en posesión del inmueble a veces no es el titular, pues no puede comparecer a juicio porque no tiene legitimación, no está legitimado para comparecer a juicio. Se espanta y lo desalojan. Pero realmente los que compran ese tipo de cartera no pueden denunciar despojos y los hacen. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también que utilizan a la autoridad. ¿Sí? E inclusive yo te puedo decir que hay muchos que pues, no es ilegal que compren, pero es inmoral. ¿Por qué? Porque la cartera la compran muy barata. Te puedo decir que una cartera de 1 millón la compran en 150 y ya quieren venderla en 800. No es ilegal, pero es inmoral. Sí, hay prácticas, hay demasiadas. Hay demasiadas. ¿Sí? ¿Y cómo garantizan ustedes a los ciudadanos que se acercan a ustedes la transparencia, legalidad de la representación que ustedes les dan para que tengan la certeza y la seguridad de que su caso va a terminar bien? Mira, nosotros negociamos con todas las hipotecarias y los bancos. Cuando tú quieres negociar tu inmueble, porque ya cayó en cartera vencida, ya tiene sentencia, ya está adjudicado, lo que le pedimos a la hipotecaria es que nos dé una carta de aceptación, que hace las veces de un convenio. Entonces, la hipotecaria o el banco te va a dar una carta donde establece que han aceptado tu oferta de compra o tu oferta de liquidación, depende que sea. O liquidas tu crédito o vas a comprar una cesión. Te dan una carta. Y en esa carta vamos a establecer la cantidad, las referencias bancarias que son del banco, por supuesto, donde se van a depositar. Y la notaría que va a protocolizar o va a dar fe del acto, ya sea de liquidación, que sea una carta de instrucción para liberar tu hipoteca, o la cesión de derechos adjudicatarios o litigiosos o de deuda. Y todo es transparente, todo se hace, cualquier pago que hace un agremiado lo hace directamente a una cuenta del banco o de la hipotecaria que ellos tengan. Okay. No es dinero que nosotros administremos, para nada. No, todo es directamente con ellos. No, todo es directamente con los bancos. Okay. ¿Tienen personas que están asociadas con ustedes? Obviamente para esa parte de asesoría, de protección de sus derechos que ustedes les dan. Y sí, ¿qué cantidad de personas tienen? Mira, nosotros tenemos amigos y tenemos compañeros que ya saben el tema. Algunos son abogados. Son los que asesoran a la gente en una primera instancia. Ya en una segunda instancia más técnica, más profesional, la asesoramos nosotros y otros despachos amigos de nosotros. Nosotros tenemos despachos en materia civil, en materia de amparo, en materia penal y administrativa. ¿Sí? Donde nosotros nos sostenemos Dios en la cuestión legal. Y viceversa, ¿no? También ellos, hoy tengo una hipoteca con un banco y también les ayudamos. ¿Cuántos agremiados tienen ustedes en este momento y qué consejo le daría usted a las personas que se acerquen a agremiarse con ustedes para resolver sus conflictos y que no caigan en una situación que sea con falsos
barzones que se llegan a suscitar, que llegan supuestamente a ayudar a las personas, pero es falso. Mira, nosotros en el Estado de México llegó un momento en que teníamos hasta 4,000 familias agremiadas. Pero nosotros estamos solucionando, somos muy dinámicos, constantemente estamos, la gente está pagando sus deudas, está comprando los derechos, está terminando sus asuntos. ¿Sí? Si en este momento contabilizáramos desde el 2009 a la fecha de 7 años, yo creo que hemos pagado pues, como unas 15,000 hipotecas de la organización. O sea, asuntos solucionados. Ahorita no estamos sobrepasando los 3,000 agremiados por un lapso que tuvimos ahí de estatismo. Pero va a llegar un momento a finales de año donde tengamos al menos unos 7,000 afiliados. Familias, no 7,000, familias que tienen problemas con sus créditos. Hipotecarios, automotrices, departamentales de Coppel, Electra y demás. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también ayudamos a la gente que tiene problemas con Electra, que son demasiadas. Coppel, demasiados. ¿Sí? Y a la gente, mira, lo bueno de decir a la gente, orientarlas. Primero, si tienen oportunidad de no contratar créditos, no los contraten. Son carísimos. ¿Sí? Hay tiendas departamentales donde el interés rebasa el 256% anual cuando hay una mora. O sea, no te conviene. Porque si hablas de 250, si te prestan 10, a la primera o segunda mora que tengas, ya les debes casi 34,000 pesos. ¿Sí? O sea, no le conviene a la gente. O sea, lo más caro que hay en este mundo son los créditos, son carísimos. ¿Sí? El dinero es muy caro. Lo que a la gente le conviene es establecer bien claro con cajas de ahorro, todo otro tipo de entidades financieras, hay demasiadas, incluyendo algunas que son muy bajos, el interés banco y bienestar es muy bajo. ¿Sí? Pero todos los demás bancos, una tarjeta de crédito mal manejada, se te va a las nubes los intereses. ¿Sí? Y es porque la gente no tiene educación financiera, no sabe utilizarlos. Pero además las instituciones bancarias, fíjate, en el mundo el paraíso fiscal para los bancos se llama México. ¿Sí? Aun cuando la cartera esté muy alta, ¿sí?, de deudores, es muy alta para los bancos, sigue siendo un paraíso. ¿Por qué? Porque los bancos deducen impuestos de pérdidas fiscales porque tú no les pagaste. Ellos le llaman detrimento patrimonial. Vamos, te prestaron 1,000,000 de pesos y les dejaste de pagar, te demandaron y el juez sentenció. Bueno, pues el banco va a deducir sus impuestos al 50%. O sea, México es el paraíso fiscal de la defraudación hipotecaria inmobiliaria. En Estados Unidos no. Un banco que tiene del 4 al 8% de cartera vencida es un banco que va a quebrar. En México no. Además está protegido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB. ¿Sí? Por eso los bancos pues aquí prestan dinero y no les importa si les vas a pagar. Ellos ya ganaron con lo que tú les pagaste, con lo que pudiste pagarle, ya ganaron ellos. Cuando hay una deducción, cuando deducen impuestos por pérdida patrimonial y cuando venden la cartera, porque también hay un impuesto. Entonces, esto es un negocio redondo. ¿Sí? Claro. Mira, te voy a concluir. ¿Te acuerdas del fenómeno de los hijos de Marta Sagún, cuando estaba Vicente Fox de presidente, que compraron casi 3,000 viviendas que costaban en promedio 600,000 pesos y que las compraron en 30,000? ¿Por qué crees? Pues porque es un paraíso de defraudación en México. Y ojo, no ilegal, pero sí inmoral, porque ellos se aprovechan de la información privilegiada. Sí, o sea, no fue legal, no fue ilegal, pero es inmoral que tú te aproveches de la información que tienes porque eres hijos de la primera dama, la esposa del presidente. Sí. Sí, eso está lo inmoral. No es ilegal, pero sí es inmoral. Okay. ¿Sí? ¿Y qué consejo le daría a la ciudadanía para que no caigan en estafas, que lleguen personas a decirle yo te voy a ayudar, yo te voy a solucionar tu problema y hagan las cosas? Mira, nosotros tenemos una página que es el Barzón Mexiquense Nacional. ¿Sí? Y cualquier duda nosotros tenemos correos. Y nosotros informamos bien a la gente porque toda la gente que está aquí está capacitada para realmente asesorar en temas hipotecarios. De nuestra organización, nosotros somos los únicos quizás de las organizaciones de deudores de la banca que tenemos oficinas, que estamos establecidos, que no tenemos problemas con nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo no permito que nadie abuse de nadie, no tiene ningún caso. ¿Sí? Y la gente que ha venido, a todas se les soluciona. Hay veces que en un día y hay veces que se lleva tiempo. ¿Sí? ¿Qué aconsejo? Que se asesoren bien, porque además pues en las redes sociales te puedes asesorar bien,
Pero además ahí están los teléfonos, están las páginas de la Bazón Mexiquense Nacional, están los teléfonos, volanteamos, nosotros tenemos páginas hasta para aventar para arriba, ¿sí? Para que toda la gente realmente sepa cómo está el sistema hipotecario y la gente no pierda su patrimonio, que además es una garantía en términos del cuarto constitucional, el derecho a una vivienda digna y decorosa. Perfecto. Muchas gracias, licenciado, No, por ¿de el qué? Al tiempo y la contrario. apertura. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.